Continuamos con esta serie al libro de los Romanos. Vamos a dar lectura en el capítulo número 9 de Romanos, versos 14 al verso 18. Si usted tiene su Biblia, búsquela. Siempre es bueno leer la palabra de Dios, no solo escucharla, sino que leerla. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré mi misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Voy a rogarle que ahí, como está usted, podamos orar, rogando al Señor por esta predicación. Bendito Padre, Dios eterno, una vez más, Señor, en esta mañana, vamos a tus plantas, Señor amado, delante de ti. Señor, primero adorando tu nombre, porque eres digno de ser adorado. Y también, Señor amado, abriendo nuestros labios en alabanza, porque tú eres el único quien merece alabanza, Señor amado. En esta hora, Padre mío, con nuestra necesidad, clamamos delante de ti en esta hora, para que sea tu gracia, Señor amado, la que siga hablando a través de tu palabra, y no el hombre, Señor amado, no nuestras ideas, sino que sea el texto, Señor amado, tu Espíritu Santo, el que, Padre mío, transmita, Señor amado, la idea que tú, Señor, plasmaste en esta Biblia. De manera que, Padre mío, esa idea, ese espíritu, Señor, esa intención traspase nuestro corazón en esta mañana. Transforme nuestras vidas, Señor amado, y nos haga, Padre justo, comprender y asombrarnos acerca de lo grande y maravilloso que tú eres. Te damos gracias, rogamos que tu misericordia sea, Señor, conmigo en esta mañana, así con nuestros hermanos también que van a oír la palabra, Señor, en esta mañana. Todos podamos estar unánimes delante de ti, Señor amado, en el Espíritu Santo. Lo rogamos, Padre mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Nos bendiga el Señor. Hace el domingo pasado, comenzamos una nueva sección o una subsección dentro de una sección más grande del libro de Romanos. Como hemos entendido, ¿cierto? El libro de Romanos se divide en dos partes. Del capítulo número 1 al 11, que es toda la parte doctrinal, y del capítulo 12 al finalizar, que es toda la parte práctica de la carta. Sin embargo, dentro de esta primera sección, yo veo una subsección aquí que parte en el verso 9, o sea, en el capítulo 9 y termina en el capítulo número 11. Y es donde Pablo se centra en algo bien en particular, que se centra en el pueblo de Israel. Pero como iremos viendo a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿cierto? Ya hemos visto dos predicaciones, nos vamos a dar cuenta que también dentro de ese Israel hay un Israel especial. Hay un Israel el cual vamos a ir discerniendo y vamos a ir también nosotros comparándonos con esta palabra. Entonces vimos al finalizar el capítulo 8, cuando predicaba nuestro hermano Jovino, una expresión pero muy potente del apóstol cuando él decía: nada me separará del amor de Cristo. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda o no? Mire, yo sé que hay algunos que están ahí comiendo así, pero yo le voy a pedir que usted me responda, porque necesito saber que usted me escucha, porque a veces uno está aquí y usted está en otro lugar, entonces mejor preste atención por acá. Entonces, decía el apóstol en el capítulo 8,
separará del amor de Cristo. Amén. Al comenzar el capítulo 9, Pablo se vuelca a Israel, pero parte contradiciendo sus propias palabras, entre comillas contradiciéndose. Porque él decía, me gustaría estar separado. Recién había dicho que nada me separará del amor de Cristo y ahora dice, me gustaría estar separado, ser anatema por causa de mis hermanos. Mis hermanos se refiere a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces, no significa que él fuera a separarse, porque nada lo separará del amor de Cristo, sino que en su corazón desearía que todo el pueblo se salvara, aunque él se perdiera. Así ¿cómo se llama? De amoroso él con sus connacionales. Y decía, por amor a mis hermanos los israelitas, porque a ellos pertenecen, y nos daba varias características de ellos. Decía, porque de ellos es la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y aún el Cristo. Eran de este pueblo. Entonces, la semana pasada, el día miércoles, nuestro hermano Eleazar nos decía, entonces la palabra de Dios ha fallado, porque si el pueblo de Israel no se salva o no se está salvando, a pesar de que tienen todas estas características y las promesas han sido declaradas sobre ellos, ¿acaso la palabra de Dios ha fallado? Decía el día miércoles. ¿Se recuerda usted, cierto? Entonces tenemos que entender, y aquí tenemos que plasmar en estos 3 capítulos y tomar en consideración 2 versos que para mí son muy importantes, que es el verso 6 y el verso 7. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, dice la palabra. Ni todos los que son hijos, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham. Entonces es importante porque Pablo está haciendo una diferencia abismal con respecto a una raza en particular, que es un pueblo llamado por Dios. Y además, ¿cierto? Eso lo dice el verso 6, el verso 7, y más adelante veremos en el verso 27 una tercera causa importante, porque dice, porque solo el remanente de Israel será salvo. Y tenemos que apuntar hacia allá, mirar hacia allá. Entonces, él, para poder sustentar este argumento, nos dividía o nos ponía 2 ejemplos. El primero, los hijos de la esclava versus los hijos de la libre. ¿Se acuerdan? Que eran Ismael e Isaac. Y dice que a Isaac, ¿cierto?, lo toma porque es su hijo, pero Ismael lo desecha, sino que dile a la esclava y a ese hijo que salgan del campamento, que se vayan, le dice el Señor. Y por otro lado, tenemos a Jacob y a Esaú. Y aquí el autor Pablo colocó un elemento doctrinal que no podemos olvidarnos, que es la elección incondicional de Dios. Entonces nos decía en el último verso que leíamos la semana pasada, en los 2 últimos, en el verso 12 y verso 13, decía, ¿dónde está el 12 aquí? Se me escapó. Aquí está. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y el 13 dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, bajo este contexto es que entramos a este verso 14. Pero cuando entramos al verso 14 tenemos que volver a mirar el texto y darnos cuenta que Pablo empieza a hablar en un sistema que se llama diatriba. Es decir, en un sistema en donde él se plantea una discusión con un opositor imaginario. Entonces hace esta suerte de preguntas y respuestas. ¿Ya? Pero para que usted me entienda, lo más probable es que todas estas preguntas que hará Pablo de aquí en adelante, es muy probable que en la realidad él sí las haya hecho. Que sí haya tenido discusiones con judíos o con hombres que argumentaban en contra de esta doctrina de la elección incondicional que está poniendo Pablo. Pero sin embargo él las plasma en la carta para poder dar a conocer el argumento con el cual sustenta él esta doctrina. Entonces
para poder él defender todos sus argumentos en esta carta, él plantea tres casos, tres argumentos, tres intenciones con las cuales él va a entregar las evidencias necesarias para poder determinar que sí, la elección incondicional es un acto libre y espontáneo de Dios. El primero de ellos lo encontramos en el verso 14, que es el que vamos a analizar ahora. El segundo está en el verso 19, donde habla acerca de quiénes pueden, a lo mejor alguien puede resistir a su voluntad, dice el verso 19. Entonces, Pablo va a dar evidencia con respecto a su verso 19. Y el tercero está en el verso 30 del capítulo 9, en donde va a poner la balanza entre las cosas que son las obras y la fe, y a poner a Cristo como el motivo de la elección mediante la fe. Entonces partimos ahora en el verso 14, donde Pablo comienza con este primer argumento acerca de esta elección, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces él se plantea a lo mejor una discusión de que alguien, o un argumento que alguien le va a poder contradecir lo que le está diciendo. Y yo lo coloqué así, para que usted me entienda esta expresión. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces lo que está planteando Pablo con esto sería algo así como, si Dios, basado nada más que en su propia decisión, como dice el verso 12, determina quién es salvo y quién es rechazado según el verso 13, entonces eso es injusto, ya que no considera los méritos ni la condición de los individuos. Por ende, Dios es injusto, ya que Dios no es ecuánime, o no hay imparcialidad de juicio en él. Es decir, Dios es parcial. Dios no es imparcial. Ese podría ser el argumento. Y Pablo dice entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Es injusto Dios? ¿O hay injusticia en Dios? Y si usted lo lee bien, póngalo ahí el verso 14. Si usted se fija, la última expresión está con signos de exclamación ahí. Eso no es un de ningún modo. No, ese es un de ningún modo, hermano. No, absolutamente no, eso no puede ser, eso no es así. Dios jamás ha sido injusto. Porque hay un signo de exclamación. Entonces, y aquí quiero hacer un paréntesis para poder entender que Dios, hermanos, no es una rata de laboratorio. No es una rata de laboratorio la cual nosotros podamos poner en una mesa y diseccionarla para saber de qué está hecho. Dios es un Dios infinito, soberano, eterno, maravilloso, bondadoso, extremadamente misericordioso. Sin embargo, por causa de nuestra mente finita, muchas veces tenemos que hacer este ejercicio para poder entender solamente una parte de lo que significa Dios. Porque quiero que entienda una cosa, y esto mi pastor lo ha dicho muchas veces, se ha citado en muchas ocasiones. ¿Es el micrófono que suena? Sí. Sí, es el micrófono. Ahí sí. Estaba saliendo el ya, está muy tirante esta cosa. Bueno, estábamos en que el argumento que estamos tratando de entender es si hay o no injusticia en Dios. Pero quiero que sepa una cosa, y esto no es una novedad en nosotros, no es algo que nosotros hayamos inventado aquí, se nos haya ocurrido a nosotros y se lo digamos a usted. Nosotros somos meros repetidores de cosas que ya están hechas, que ya se dijeron. Léalo ahí en Eclesiastés. Todo está hecho debajo del sol. Y hubo un hombre que se llamaba Juan Calvino, en el libro 3, si usted quiere buscarlo, en el capítulo 21 de su obra magna, dice, Dios no hace injusticia a nadie, sino que manifiesta su justicia y su misericordia en la elección
y en la reprobación de algunos hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres están condenados. Amén. Todos los hombres están condenados, están bajo juicio, están bajo la ira de Dios. Sin embargo, Dios decide salvar a algunos de esos condenados, no porque el solo hecho de que quiera salvarlos, sino que a través de los méritos de Cristo, en el cual Él derrama toda su vida. De manera que unos reciben justicia, el juicio de Dios, y otros reciben misericordia, pero ninguno recibe injusticia. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración, porque muchas veces nosotros, bajo nuestro estándar, queremos juzgar las cosas de Dios. Bajo nuestro estándar humano tenemos un evangelio un tanto humanista, donde queremos que Dios se amolde a nuestro carácter para poder entenderle, y eso jamás va a suceder. Porque nosotros tenemos que entender de que la teología cristiana, o llamémoslo así, la cosmovisión cristiana, no es como nosotros vemos a Dios, porque la cosmovisión es como nosotros vemos y entendemos el mundo que nos rodea. Pero la cosmovisión cristiana es como Dios nos ve a nosotros, no como nosotros vemos a Dios. Nosotros decimos frente a diferentes personas que todos tienen que ser tratados de la misma manera. Todos bajo la misma dignidad, todos bajo la misma postura. No hay mayores, no hay menores, y por lo tanto todos tienen que merecer la misma oportunidad. Y ese es el concepto que tenemos, y esto es lo que se enseña en algunos lugares, que Dios murió por todo el mundo, pero por ningún individuo en particular, sino que Dios le dio la posibilidad a todo el mundo de que fuese salvo. Sin embargo, todos están bajo la ira de Dios porque todos se apartaron. Dice aquí la palabra, o lo que yo escribí, dice, y nosotros lo recibimos, pero no queremos ir a Dios, ni creer en su Hijo. Tanto así que tiene que arrastrarnos para que creamos en Él. Es decir, frente a la elección de Dios, nosotros decimos que Dios está actuando con injusticia. Eso es lo que está tratando de contrarrestar Pablo en este verso 14. ¿Por qué? Porque Él entonces no murió por todos. Pero la palabra me dice en Juan 6:44 que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y esta palabra, el cuo, que significa trae, tiene la intención de arrastrar u obligar. Ahora, esto no quiere decir que el hombre viene pataleando en contra de su voluntad a Cristo. No es así, no se lo imagine así. A pesar de que la palabra significa arrastrar, tiene la intención de atraer irresistiblemente al hombre luego de su transformación, de la elección incondicional de la cual está defendiendo Pablo. Por lo que el hombre ya transformado viene voluntariamente porque ha sido cambiada su naturaleza y ahora es atraído a Dios de la misma manera que el hombre natural es atraído al pecado. ¿Se acuerda cuando estaba en esa condición? Le importaba algo, como los caballitos de feria, derechito al pecado. No miraba más ninguna parte. Pero cuando Dios, en su misericordia, le plació mirarlo a usted y transformarlo, se cumple la palabra cuando dice que seremos libres cuando Él verdaderamente nos haga libres. Y ahora libremente vamos a Cristo, porque hemos sido transformados. Es una consecuencia de haber sido transformados. No es que vengamos a Cristo para ser salvos. No. Dios nos transformó y nos
nos salvó y nos dio de su misericordia por los méritos de Cristo, y ahora libremente, como consecuencia de ese hecho establecido por Dios, es que nosotros vamos a Cristo. Nos bendiga el Señor. Porque mientras no estábamos en Cristo, Romanos capítulo 3, verso 10, decía así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Sin esperanza y sin poder elegir a Cristo porque no queríamos, no es que no pudiésemos. Romanos capítulo 8, verso 7, dice que cuando nuestra carne quisiera, porque aunque quisiera no podría, dice, porque esta no se somete a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 8, 7? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No podíamos. Y aunque hubiésemos querido por esas cosas que nosotros nos sentimos medio bondadosos, de repente decimos, no, si yo quería ir. No, hermano, usted no quería ir a Cristo. Nos bendiga el Señor. Por lo tanto, ahora Pablo empieza a entregar las evidencias acerca de esta afirmación de que no hay injusticia en Dios. Y dice en el verso 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora Pablo argumenta acerca de de ninguna manera. No es solo decir, no, esto no es así, porque cuando a usted le contradicen en las cosas que son de Dios, le dicen, no, esto no es así, pero no le dan nunca los argumentos. Pablo no, al contrario, está entregando los argumentos. Y muestra a este contrincante imaginario que la elección de Dios sobre Isaac o sobre Jacob no es solo algo puntual que se ocasionó solamente en esas dos ocasiones, sino que es la esencia misma de Dios. Es su naturaleza divina que ha actuado a través de los siglos. Por lo tanto, existen estas mismas palabras que son palabras de Dios. Ya no son las palabras de Pablo, son las palabras de Dios, porque él dice, porque él, Dios, dice a Moisés. Entonces, para poder entender esta expresión, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Tenemos que retroceder y entender en qué situación se dijo esto. Y usted se acordará que una vez que Moisés sube al monte a buscar las leyes de Dios, ¿qué estaba sucediendo abajo? Estaba aconteciendo de que el pueblo después de tantos días que Moisés no bajaba, le dijeron a Aarón, oye, haznos un Dios, haznos un becerro. Y todos se sacaron sus zarcillos, sus cadenas, todas sus cosas de oro y fundieron una imagen. Inmediatamente después de que Moisés sube, está aconteciendo esto en el capítulo 32. Y Moisés en el capítulo 33, luego de que le dice, ¿cierto? Mira, yo te voy a poner a cargo de otro pueblo. O te voy a mandar solamente con mi ángel para allá. Moisés le dice, no, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Y cuando está en esa conversación con Dios, Dios le responde a Moisés y le dice en el verso 18 y 19 de Éxodo 33, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y esto es importante entenderlo. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Quería ver a Dios. Y Dios le responde y le dice, yo haré pasar toda mi bondad. Tome atención en esta palabra. Haré pasar toda mi bondad delante de ti.
y proclamaré el nombre del Señor, que aquí está con mayúscula, eso quiere decir Yahweh. Yo proclamaré el nombre de Yahweh, el nombre de Dios, delante de ti, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Es decir, que esto no depende porque solamente hayan sido hijos de Israel, que Él iba a tener misericordia de ellos, sino que estaba en su bondad el tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia, porque Él es Dios. Él es el Señor de toda la creación. Agustín de Hipona, cuando se preguntaba ¿quién hizo el mal?, él empezó a filosofar acerca de este tema y se dio cuenta que Dios, por ser un personaje eterno, que nunca ha sido creado, sino que Él tiene como esencia el ser por sí mismo, aceidad se llama eso. Él es perfecto en todo lo que hace, pero su creación, a medida que cada vez se aleja más de Dios, cada vez tiene menos de Él. Por lo tanto, cada vez van haciendo más el mal dentro de esa persona. Lo podemos ver en una ilustración que se hace de Einstein cuando estaba en el colegio y un profesor le dijo, mire, ¿el frío existe? Sí, dijeron todos, y él dijo, no, el frío no existe. Lo que existe es la falta de calor. Porque cuando el calor llega, el frío se disipa. No, le dijo, tan mal, el frío existe, le dijo el profesor. Bueno, entonces le dice, ¿la oscuridad existe? Por supuesto, dijo el profesor, la oscuridad existe. No, le dice, lo que existe es la ausencia de luz. Porque cuando la luz está, ¿dónde está la oscuridad? No existe. Por lo tanto, la maldad del hombre no es que Dios haya creado el hombre, es que la maldad del hombre está por la ausencia de Dios en su corazón. Nos bendiga el Señor. Eso es lo que Agustín de Hipona quiso decir con esto. Por lo tanto, la misericordia y la compasión es la bondad de Dios que se refleja en su carácter y en su nombre. Yahweh, yo soy el que soy, yo soy Dios. Y que libremente Él derrama esa bondad sobre el que Él quiere. Este es el estándar sobre el cual se debe medir la justicia de Dios, ya que esa elección se hace sobre los vasos de misericordia, que veremos en unos versos después. Está basada solo en el afecto de su voluntad, que se propuso en el amado, es decir, en Cristo. Miren lo que dice Efesios 1, 3 al 6. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió, su elección incondicional, no porque el hombre haya hecho algo o haya dejado de hacer algo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la intención de su buena voluntad. Es solo porque Él quiso, hermanos. Y lo podemos ver en los versos que leía nuestro hermano Eleazar el día miércoles. Cuando los gemelos estaban ahí en el vientre, no habían nacido aún, dice la palabra, y no habían hecho aún nada bueno ni nada malo. Dios ejecutó su elección para que sea Él el que sobresalga, para que sea su nombre enaltecido y aplicar misericordia a quien quiere dar misericordia. Así que el verso 16 del texto que estamos leyendo, así que no depende del que quiere ni del que corre. Esta es la conclusión que llega después de este argumento, sino de que en Dios tiene misericordia. Nos bendiga el Señor. Allá afuera usted va a escuchar un montón de teorías y formas para que usted llegue a ser salvo. Tiene que estar todos los domingos. Tiene que estar a las 4 en el punto. Tiene que venir los martes, los jueves, y los lunes, y los miércoles, y los viernes, y los sábados.
Porque a pesar de que Dios dijo que santificáramos solo el domingo, tiene que estar toda la semana. Porque si no, el día que usted falte, va a empezar a quemarse en su casa ya desde ahí. Expresiones que yo he escuchado con mis oídos, hermano. Y el hermano está ahí enfermo, con no sé cuánto de fiebre. Ah, ¿no quería ir a la iglesia? ¿Ya te estáis quemando? Porque nuestro estándar es distinto al estándar de Dios. Nos bendiga el Señor. Porque nadie quiere venir además. Verso 16 dice, así que no depende del que quiere. Pero ese del que quiere es un tanto irónico, hermanos, porque nadie quiere. Nadie quiere. Por lo tanto, dado que no hay quien busque a Dios, es injusto que Dios elija al individuo a quien quiere mostrarle su misericordia. ¿Es injusto? Conclusión hasta aquí, Dios es soberano. Juan Calvino dice, considera simplemente este asunto, que no es por nuestra voluntad ni por nuestros esfuerzos que somos contados entre los elegidos, sino que depende totalmente de la bondad divina, que por sí misma escoge a los que ni le quieren, ni se esfuerzan, ni siquiera piensan en Dios. Y Él los quiso amar. Y Él quiso derramar su misericordia sobre ellos. Recordemos que todo este asunto está presentado para defender la justicia de Dios. No saquemos ese punto. Dado que los israelitas se creían seguros de su salvación, ya que eran hijos de Abraham. No podemos perder de vista estos dos versos, versos 6 y verso 7 que yo le decía. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham. No se olvide de eso. Hasta aquí Pablo ha defendido la justicia de Dios, primero explicando cómo Él derrama su misericordia sobre los vasos de misericordia que veremos más adelante. Pero ahora en los dos versos que vamos a ver, los dos versos que siguen, verso 17 y verso 18, ya no vamos a ver cómo Dios derrama su bondad o su misericordia sobre los vasos de misericordia, sino que ahora vamos a ver por qué se derrama la ira de Dios sobre los vasos de ira. Y Pablo dice en el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, la Escritura, la palabra de Dios, Dios habla con Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces Dios lo eligió para destruirlo. ¿Eso es lo que me está diciendo este texto? ¿Se puede colocar ese mismo texto en la NTV? Dice así, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado como el propósito específico, con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Su buen nombre, el nombre de Jehová. Y lo vemos más adelante cuando Josué llega a la tierra prometida. ¿Qué se decía entre las naciones? ¿Qué decía, por ejemplo, Moab cuando estaba ahí el profeta que quería maldecirlo? ¿Acaso no sabían que estos eran los escuadrones de Jehová que venían y habían sido sacados de Egipto con mano poderosa? ¿Acaso la palabra de Dios no había sido mostrada a través de los reinos y el nombre de Jehová puesto en alto? Vimos la misericordia, pero vamos a ver ahora el endurecimiento de Faraón. Podemos ver esto en el Éxodo 14. Podemos ver esto en Éxodo. 14 veces el autor de Éxodo, que fue Moisés, dice que la palabra endurecer. Sin embargo, el apóstol no habla del endurecimiento aquí, sino que dice que
levantó a Faraón para mostrar el poder de Dios sobre él. Nos bendiga el Señor. Sin embargo, el endurecimiento no es una operación activa de Dios en el corazón del hombre, y esto tenemos que entenderlo. No es que Dios a usted le apriete el corazón para que usted se vuelva un corazón de piedra. No, el corazón de piedra usted ya lo tenía. No es que Dios obre en Faraón colocando un sentimiento de arrogancia para no dejar ir al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Si esto fuera así, Dios sería autor de pecado. Porque Dios sería el que está instando, tentando a Faraón para que no haga algo. Y Santiago 1, 13 al 15, como lo veremos en algunos días con nuestro pastor, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es decir, Dios deja de hacer algo en el corazón de Faraón. No es que Él haga algo, sino que deja de hacer algo en el corazón de Faraón. Quita su gracia del corazón de Faraón. Entre paréntesis, esto no lo anoté aquí, pero entre paréntesis, desde el capítulo 4 al capítulo 14 de Éxodo usted puede encontrar esta historia. Pero del 4 al 8, todas las veces que el corazón de Faraón ha sido endurecido, dice, y el Faraón endureció su corazón. Hasta el capítulo 9 recién dice, y Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Esto es un paréntesis. Es decir, que el corazón de Faraón ya estaba corrompido desde el principio. Entonces esto es una operación pasiva de Dios. Dios dejó en libertad a Faraón para ser guiado por su propia pasión. Lo que anuló la ley de Dios que estaba escrita en su corazón. ¿Se acuerda cuando leíamos los primeros capítulos de Romanos? Que hay una ley que está escrita en el corazón del hombre y que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, Faraón se hizo, según Douglas Moe, espiritualmente insensible. Un corazón encallecido. Eso es lo que significa endurecido. Se formó un callo. ¿Ha tenido callitos en las manos los que tocan guitarra? Y después uno se toca el dedo y no siente nada. Está duro. Bueno, eso es lo que provoca la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Un corazón encallecido. El endurecimiento de Dios sobre los hombres se consuma sobre aquellos que ya están rebelados contra un Dios que es justo, santo y bueno. Charles Hodges dice lo siguiente: el faraón no era peor que muchos hombres que estaban obteniendo misericordia. Sin embargo, Dios, por razones sabias y benévolas, retuvo de él las influencias salvadoras de su gracia y lo entregó a su propio corazón, de modo que se endureció más y más hasta que finalmente fue destruido. Entonces Dios derrama su misericordia sobre hombres pecadores, imputando sobre ellos la justicia de Cristo, en quien descargó su ira por amor a ellos, pero también Dios endurece a aquellos hombres que odian a Dios y cuya condenación ya ha sido establecida por Cristo mismo, ya que no le adoraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No es que Dios haya hecho algo en el corazón de Faraón, simplemente Él se retiró para que Faraón hiciera lo que Él quisiera hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta la última de las plagas, cuando Dios sí toca el corazón de Faraón para que deje ir a su pueblo. Pero después se vuelve a retirar para que lo persiga y ahí se muestra el poder de Dios. Entonces Dios ocupa todas las circunstancias que pasan en nuestra vida para algo bondadoso y bueno. Porque a partir de ese momento
la raíz que iban a ser, que venía de Abraham, iba a seguir su trayectoria hasta el día en que Cristo llegase. Y hubiese, como dice José al final de sus días, cuando está con sus hermanos y se muere su padre y vienen los hermanos y estaban todos temerosos porque pensaron que José lo iba a matar. Y dice, murió mi papá, ahora sí que José nos va a cortar el cuello. Y José se acerca a ellos y le dice, no piensen así, porque ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios tomó esto de manera de hacer bien y preservar multitud de vidas. Nos bendiga el Señor. Hermano amado, si leemos el texto completo, dice que Dios, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurece. Hermanos, ¿usted se siente un elegido de Dios? Porque este es el texto. Pero ¿se acuerda que el otro día en la meditación hablábamos de 3 preguntas que teníamos que decir? ¿Qué me dice el texto? ¿O qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto a mí ahora? ¿Qué me está hablando a mí esta mañana? Esta mañana de 3 de octubre del 2023, cuando son septiembre, perdón, las 12:10, 12:12. ¿Qué me está diciendo a mí ahora? Ya no se rían si todos somos humanos. ¿Qué le está hablando esta palabra a usted en esta mañana? ¿Se siente un escogido de Dios? Hermano, póngame Ezequiel 36, 22 al 27. Esto es lo que dice Dios a esta casa rebelde, a la que Pablo está hablando. Y dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por vosotros, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, declara el Señor Dios, cuando demuestren mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, yo os llevaré por vuestra tierra. Entonces os rociaré. Y esto es lo que tiene que tomar usted en esta mañana para usted. A pesar de que está en otro contexto, pero esto está hablando de algo futuro. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es lo que Dios está hablando del nuevo pacto que iba a ser en Cristo. Hermano, Dios transformó su corazón. No quiero que me respondan esta mañana. Estas son palabras o preguntas que yo quiero hacerle a usted, así como Pablo se hace preguntas contra un adversario imaginario. Yo quiero hacerle preguntas a usted en esta mañana para que usted se pregunte a sí mismo. Si Dios te dio un corazón nuevo, ¿qué estás haciendo con ese corazón?
Porque sabemos que la elección es de Dios y Dios te eligió. ¿Lo sabemos o no? ¿Estamos seguros? ¿De verdad estamos seguros? ¿Qué estamos haciendo con ese corazón? Si Dios cambió tu corazón de piedra y te dio misericordia, ¿qué estás esperando para vivir agradando a Dios que te dio la vida? Hermano amado, el servir a Dios es más que venir a esta iglesia. Hermano amado, el servir a Dios es más que venir a sentarte a escuchar una exhortación de un texto. Yo he escuchado por ahí que hay hermanos dentro de nuestras filas que dicen, no, me cuesta tanto entender la palabra, me cuesta tanto porque pucha, es un poco técnica y de repente no la entiendo. ¿Qué haces al respecto? Llegas a tu casa, la lees de nuevo, oras para que Dios te revele lo que ahí está escrito. Preguntas, llamas por teléfono al hermano que predicó, hermano, ¿cómo? ¿Qué es lo que dijo aquí? ¿Me lo puede explicar? Aquí tenemos 40, una hora. Bueno, a veces hasta hora y media. Pero para un hermano que tiene una duda, le aseguro que ninguno de los que están aquí no tiene el tiempo necesario. O sea, sí tiene el tiempo necesario para hablarle de la palabra. El otro día pasé a visitar una familia a las 2 de la tarde, me fui a las 7:30, estuve 5 horas y media hablando con ellos, solo de la palabra. No le pregunté ni cómo estaban, no le pregunté, almorcé, tomé 11. Pero hermano, cuando hablamos de la palabra, cuando nos interiorizamos en las cosas de Dios, cuando buscamos su rostro, porque si hemos sido transformados, no podemos vivir una vida pasible de ir a la reunión, estar ahí, decir amén. El hermano dice que digamos amén, ya, amén, listo, nos vamos para la casa y vivimos una vida tan licenciosa como que si no estuviéramos en este lugar. Y licenciosa no me estoy refiriendo a que usted va a ir y se va a ir a fiesta, a tomar, a fumar. No, estoy hablando de una vida licenciosa, apartada de Dios. No oramos, no leemos, no conversamos la palabra, no nos damos consejos, no nos preocupamos de que esta palabra sea introducida en el corazón, ni siquiera en el mío. Vivimos una vida esperando de que Dios, un Dios mágico, venga a nosotros y transforme nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro trabajo, todas nuestras cosas. Pero no queremos mover ni un dedo, hermano. Y aquí en el texto que hemos leído, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Hermano amado, el cumplir las ordenanzas de Dios es una consecuencia de haber sido cambiado, de haber sido transformado. Así que yo le pregunto en esta mañana, si usted no lee la palabra, si usted no ora, si usted descarga todas sus inquietudes, mi pastor, y se las tira a él, y usted no hace nada, porque eso es lo que nosotros hacemos. Llamamos a mi pastor, tengo esto, mi pastor, tengo esto otro, mi pastor allá. Y él se lleva toda la carga que usted debería haberse sacado hace rato de encima, porque tiene un Dios grande y poderoso que dio a un Cristo amado, que murió en una cruz para que usted viviese plenamente. Y estamos descansando en que otros hagan, que otros digan, que otros prediquen. Y cuando yo me paro en los caminos, cuando yo miro esa elección tan maravillosa que Dios hizo de mí, dice el profeta, parados en los caminos, y pregunta, ¿cuál es el buen camino? La senda antigua, y camina por ella. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. Si está en esa condición, hermano, si no está preocupado de la lectura, si no está preocupado de la palabra, si no está preocupado de su hermano que está sufriendo, si no está preocupado de... Tengo una mala noticia para usted. Su corazón está endurecido. Su corazón está encallecido. No ha sentido la sensibilidad de lo que significa ser salvado por un Dios eterno. No ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz.
no lo ha entendido. Si su vida no gira en torno a Cristo, si su vida no gira en torno a este Dios maravilloso, aunque esté aquí, hermano. Verso 6, hermano, del capítulo 9. Aunque esté aquí, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser hijos de Abraham, ni todos son cristianos por estar sentados en esta sala. Hermano amado, tienes un tremendo privilegio. Ocúpalo, ocúpate en las cosas que no perecen. Analiza tu corazón, ¿dónde está puesto? Pablo se los quería expresar a estos romanos. No es que la palabra de Dios haya fallado y no hay injusticia en Dios. Pero es evidente, vaya ahí a Mateo capítulo 7, es evidente que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol solo está plantado. Solo hace un bulto en algún lugar porque su hoja se cae, no da frutos. Entonces analicemos nuestro corazón en esta mañana. La verdad que no sé cuánto tiempo llevo, pero voy a invitarle que abra su Biblia en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer desde el verso 11. Y espero que este texto a usted lo pueda mover en esta mañana, que el Espíritu de Dios pueda moverlo en esta mañana. Recordad, dice pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles, ustedes, nosotros, yo, gentiles en la carne porque se nos despreciaba, los judíos nos despreciaban y nos decían incircuncisos porque ellos eran circuncisos, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de las promesas, de todo el listado que nos dio nuestro hermano la semana pasada, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados a la sangre, por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, hermano. Pero no solamente la paz entre judíos y gentiles, sino que la paz entre nosotros, pecadores, y Dios, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, que es su iglesia, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció la paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien también vosotros juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, cuando llegue a su casa, no diga, oh, que estuvo bonita la predicación. Vaya, analice su vida, mire su corazón y piense, ¿es un corazón endurecido? ¿Ha fallado la justicia de Dios para con usted? Porque si no ha recibido misericordia, solo le queda una terrible expectación de juicio y de justicia. Si ha recibido en esta mañana misericordia, empieza a vivir de acuerdo a esa misericordia.
empiece a caminar de acuerdo a esa misericordia, empiece a mostrar esa misericordia. Hermano amado, la palabra no está solo para entenderla y para que sea bonita y mire lo que dijo y ahora entiendo. No, no, no. La palabra de Dios está para ser vivida. Hermano amado, ¿me escuchó? La palabra de Dios se vive. Debemos vivirla. Porque si no la vivimos, no somos más que ese hombre que se mira al espejo y considera su rostro natural y que después que se va se olvida. Cada vez que llegamos a este lugar, escuchamos la palabra, escuchamos al Espíritu, cantamos hermosas alabanzas y llegamos a nuestra casa y nuestro trabajo, nuestros hijos, la tele, un montón de cosas y nos olvidamos de aquello que fue derramado sobre nosotros. Dios nos bendiga en esta mañana, hermano. Dios bendiga su vida en esta mañana. Permita al Señor que podamos recapacitar en nuestra mente. Que nuestro corazón sea ese corazón de carne. Si no lo tiene, pídalo. Porque Dios es misericordioso en extremo. Y no le dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Póngase de pie. Oramos al Señor. Dios eterno, Padre justo. Señor amado, gracias le damos en esta mañana. Siempre quisiéramos, Señor, salir pletóricos de gozo de este lugar. Siempre quisiéramos salir contentos, Señor, saltando. Sin embargo, muchas veces, Señor amado, tenemos que rumiar la palabra, ir comiéndola a nuestro hogar, para que ella, Señor, sea la salud a nuestro corazón. Gracias por tu justicia. Porque esa justicia no fue derramada sobre nosotros, sino que fue derramada sobre Cristo. Gracias porque derramaste, Señor, todo lo que yo merecía sobre Él. Expresaste, Señor, tu ira, tu santa ira, tu perfecta ira sobre ese madero. Y a mí me hiciste libre. Libre para adorarte, libre para expresar en mi vida tu gloria, Señor. Para que tu nombre sea, Señor, engrandecido en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser un vaso, Señor, de honra para ti. Un vaso que, Señor, refleje lo grande, lo grande, lo grande y maravilloso que tú eres. Si te he fallado, Señor, perdónanos. Si te hemos fallado, Señor, ten misericordia de nosotros. Solo que como el salmista decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, sino que vivifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llénanos en esta mañana de tu presencia y tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.